En su discurso de posesión, Daniel Noboa delineó los ejes de su gobierno para los siguientes 4 años, pero no dio detalles concretos ni profundizó en los temas cómo los va a resolver, sobre todo los más complejos. Pero tampoco abordó temas que son sumamente importantes y que ya fueron anunciados previamente, como la planta nuclear. Estos son los temas que pondremos a continuación. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Vito TVO, Escándalo TVO y Juve Digital nos transmiten por TV Cable, Extreme TV Cable, Cable Familia y por supuesto en la provincia de Manaví también nos retransmiten en 10 cantones a través de sus cableras. Llegamos hasta el Carmen. Un poquito más allá, hasta el sitio La Manga del Cura. A todos ustedes, muchas gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar muy gentilmente a un directo amigo para que nos aporte con sus criterios, valiosos criterios, alrededor del discurso de posesión del presidente Daniel Noboa para los próximos 4 años de su gobierno. Se trata de Luis Almeida, ex asambleísta y también comunicador social, empresario en la comunicación. Muchísimas gracias, mi querido Luis Almeida, por conversar con nosotros con el programa propositivo de Manaví. Muy gentil. Qué gusto nuevamente tenerlo aquí en mi programa. Bueno, un gran abrazo para ti, Pedro Clotario, y para toda la inmensa audiencia de nuestros hermanos manavistas. Decirles que hay que seguir firmes para poder vivir, defender la vida, defender el trabajo, defender el desarrollo, lograr, pues, lógicamente, esa amada prosperidad que todos queremos todos los días. Bueno, esa es la situación en la que en este momento nos desenvolvemos, no solamente en Manaví, en todas partes del Ecuador. Y la situación es calamitosa porque hay negocios que se están cerrando, negocios que por las vacunas, por la falta de ventas, se están paralizando, y es que la reactivación no la vemos todavía. El gobierno pues debió haber informado sobre esto. Lamentablemente pues en apenas 21 minutos en ocasiones somos más proclives los políticos a darle emociones, pero creo yo que el mensaje del presidente fue interesante. Hubo pues una mejoría de oratórica frente a la primera intervención, cuando la posesión del encargo, y creo yo que de todas maneras todos vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las cosas deben ir mejor, pero hay cosas que ya no esperan más. Ya no esperaría los 100 días la población, sino que ¿cuándo? Pues ya tuvimos año y medio, año 8 meses de una anterior elección, ya debimos haber aprendido, ya debemos saber, lógico, hemos aprendido, ha aprendido el presidente de la República. Los ecuatorianos quieren ya indicios de resultados. Pero habrá que ver exactamente qué es lo que va a hacerse, ¿no? ¿Cree que sorprendió con el discurso porque tuvo una nueva tonalidad, un nuevo ritmo? Claro, esto ya un poco en temas subjetivos, pero el ecuatoriano esperaba algo más de fondo de lo que proyectó en su discurso de posesión el presidente Daniel Noboa. Por eso es que el pueblo ecuatoriano, normalmente los líderes le dan al pueblo lo que ellos plantean en su campaña electoral, pero el pueblo sigue exigiendo otras cosas. El pueblo quiere trabajo, quiere comer, quiere desarrollo. La gente habla de una ansiada y una amada libertad, de prosperidad, perdón, y eso en definitiva no se dijo en el discurso. Razón por la cual yo creo que
el presidente de la República debería, pues, en los próximos días hablar sobre esto, porque hay medidas económicas urgentes que son solamente parches, pero que en definitiva no van a solucionar el problema. Si el problema a la larga es social, por ejemplo, vi yo que en fin de semana por manta se han metido a ciertos hogares. Eso ya es una cuestión bastante peligrosa y fea, además de desesperante, porque viene de un problema social de índole económico, de desesperación por los robos famélicos que están habiendo. Más allá de aquello, no creo que fue un ajuste de cuentas, pero yo creo que definitivamente hay que ir mejorando algunas cosas y en ese sentido el presidente de la República tendrá que hacerlo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas que el pueblo ecuatoriano quiere, aspira y espera que se revierta esta situación de hostil a tranquilidad, de incertidumbre a prosperidad. Pero en todo caso, iremos revisando poco a poco algunos aspectos fundamentales alrededor del discurso del presidente. Pero antes quiero hacer un paréntesis, mi querido Luis Almeida, para recoger dos frases que me parecieron sumamente importantes que fueron expresadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. Y le voy a dar lectura para después hacerle la interrogante sobre esta primera frase que dijo Niels Olsen en su discurso. Dice que Daniel Noboa tiene un liderazgo que no grita, que no impone, sino que marca un rumbo. Y le pregunto, ¿esta es la reafirmación que esperan, que anhelan los ecuatorianos? Bueno, son estilos, ¿no? Yo creo que él tiene ese su estilo, que la calificación del señor Olsen puede ser una calificación de amistad, pero cada cual impronta su forma de hacer política. Y el presidente creo que de tranquilo, mesurado, habló fuerte, pero no trató de los problemas que el pueblo ecuatoriano desea. Ese es el problema, ahí radica el tema. Está bien que fue perseguido su papá y esto fue una gran verdad porque quiso pagar por la hacienda clementina de una deuda, pero no le quisieron cobrar, por ejemplo. Pero en el caso concreto de la señora vicepresidenta, su padre tuvo que abandonar aquí los trabajos que tenía en el país por irse al Perú porque había mejores condiciones económicas allá. Sí, es verdad que ha habido un juicio penal aquí porque el SRI le quiso cobrar y no habían pagado. Pero bueno, eso le llaman persecución. Pero más allá de aquello, al pueblo ecuatoriano no le interesan los problemas personales tanto como el problema que cada cual sufre, ¿no? La falta de alimentación, la falta de seguridad, la falta de oportunidades. Entonces, ¿a dónde queda esa amada prosperidad por todos nosotros? Entonces, yo creo que el jefe de Estado debe ir pensando más objetivamente sobre el tema para realmente ponerse a tono a lo que el pueblo ecuatoriano desea y reclama. Ya, a propósito de que usted ya mencionó esta parte puntual en la que el primer mandatario en su posesión dijo que en efecto, tanto él como presidente con la vicepresidenta, sus familias fueron perseguidas en la época del Correato. ¿Cómo tomaría entonces esas expresiones del mismo Daniel Noboa que sin nombrar al correísmo dijo que en su momento estas dos familias, del presidente y el vicepresidente, fueron perseguidos y ahora son autoridad? Bueno, como que un desafío, ¿no? Porque yo estaba abajo y ahora estoy arriba. Y ahora verás, ¿no? Podría ser esa arrogancia, opinión. También puede ser un planteamiento de decir, amenaza. Yo no voy a perseguir, pero no lo digo. El hombre superior hace muchas cosas importantes en ese sentido y yo creo que definitivamente tiene que encasillarse ya, porque no hay 100 días. Yo no sé si los ecuatorianos le daremos 100 días más para que tenga 2 años y medio y pueda decir, ya hice esto por el Ecuador. Lógico, le ha tocado las duras, pero recibió el país con 84.000 millones de dólares en deuda. Sí, pero entonces no cree que se le dé el plazo perentorio de los 100 días para que se pueda ver indicios de cambios. Que están pidiendo en este momento. Esto es terrible, esto es inmanejable, mi querido amigo. Hoy se incendia o explota parte de la refinería y el Ecuador no declara en emergencia y decirle a los acreedores internacionales, al Fondo Monetario Internacional, a los amigos del gobierno de Estados Unidos, señores, ayúdenme a renegociar esta deuda para ser pagada en 40, 50 años y de esa manera hacer obras, porque de lo contrario, ¿dónde está
la llenada de obras que va a hacer en las carreteras, que hay que asfaltarle. La carretera Manabí está mal, no es que está bien. Las carreteras en el país están mal, muchísimas teníamos buenas, pero lamentablemente no hay recursos económicos para aquello. Ahora, seguir cobrando con peajes me parece que, si bien es cierto, es una delegación, pero eso no es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Claro, ya, pero al margen de lo que usted menciona, ya el gobierno de Daniel Noboa cumplió un periodo de gobierno transitorio de 1 año 8 meses, pero arranca un nuevo proceso, una nueva era, un nuevo mandato de 4 años y se tiene que delinear precisamente una planificación para este periodo. ¿Cree que no debemos esperar los 100 días para ver los indicios de resultados? Porque tampoco no podemos dejar de desconocer que el país todavía presenta esas multicrisis que son graves y que todavía ninguna de estas se ha resuelto. Seguridad, empleo, la crisis en las instituciones, desempleo, entre otras cosas. Entonces, 100 días para que el presidente pueda tomar decisiones, difícilmente podrá lograr resolver los temas que son muy acuciantes y muy complicados de resolverlos. Ni siquiera diría yo que en los próximos 4 años podría hacerlo, pero sí podrán haber avances probablemente. Bueno, me dirán que no era tan bien o tan necesario o tan poco tiempo el año y 6 meses de gobierno. Me podrán decir que los 100 días tampoco son para ver qué es lo que vamos a hacer. Después me dirán, pues, los 4 años no son suficientes, sino 8. Oiga, eso no es el concepto, bajo ninguna manera. Yo no soy opositor al gobierno, pero la gente no aguanta más, mi querido amigo. Yo comprendo las actitudes de condiciones políticas, pero yo creo que definitivamente la gente está saliendo mal. Ahora, si quiere o no pararnos bola, como dice nuestro pueblo, es la respuesta, pero más allá de aquello, yo creo que definitivamente hay que mejorar las cosas. No, ya el pueblo no aguanta más. No sé si la gente quiere seguir aguantando más. Ahora, esto fue sui generis, esta elección. Después de haber fracasado el señor Lasso en su gobierno, la gente sigue votando, pues, o siguió votando por una persona de centro derecha o de derecha, aunque él ha dicho en un momento que es de centro izquierda, que no es nada malo, pero que en definitiva la gente no es tonta y sabe quién es quién. En todo caso, yo creo que para un gobernante que se gradúa de estadista, yo creo que lo fundamental es comenzar a trabajar. Es duro, pero aprovechemos las oportunidades que tenemos ahora de mal o peor esta circunstancia a tornarnos en favor nuestra. El ingeniero Febre Cordero, con que se rompiera el tubo del oleoducto, consiguió diferir la deuda y renegoció la deuda a grandes tiempos con mejores intereses. De aquí, pues, el ingeniero Febre Cordero pudo dar crédito agrícola, pudo mejorar y el presupuesto era bajísimo en este entonces. Ahora es muy duro. Ahora hay que pedir crédito para pagar la deuda y para pagar los intereses, y eso es terrible porque se torna en una progresión geométrica y eso bajo ninguna circunstancia es bueno para todos. Sí, coincidimos en la parte de que ya el pueblo ecuatoriano definitivamente no puede esperar más. Se deben de resolver los problemas o por lo menos irlos mitigando en la medida que transcurran los primeros meses de gobierno. Ahora, mi querido Luis Almeida, en el discurso el presidente mencionó algunos aspectos que son fundamentales, entre otras cosas, reformas profundas que va a hacer, una combinación entre la inversión pública y también darle oportunidades al sector privado, abrir oportunidades para los jóvenes para que tengan ese espacio de emprendimiento o de trabajo que va a reactivar también la economía y, por supuesto, que va a combatir la inseguridad. Probablemente cree que le faltó, a más de describir o citar estos aspectos que todos los ecuatorianos conocemos, le faltó profundizar cómo los iba a resolver, porque hizo una gira internacional, alianzas internacionales, se planificaron algunos aspectos previo a la posesión, pero no mencionó absolutamente nada de eso. ¿Faltó decir estas cosas, estimado Luis Almeida? Hubo un diagnóstico interesante, inclusive preelectoral y electoral, y a seguir en un concepto electoral, pero lo otro hay que plantearlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, se habló de 200.000 viviendas que va a hacer el gobierno del presidente Noboa, y está bien que las haga, pero tenemos un déficit de 2.700.000 viviendas en el Ecuador. Realmente el tema
Es difícil, alguien me dirá, pero bueno, pero que tampoco le podemos exigir todo al presidente. Es verdad también eso, pero 200.000 frente a 2.700.000 que requerimos, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde vamos a sacar los créditos que tenemos que darle a nuestra gente? Y si vamos a hablar de emprendimientos, el señor Lazo habló de un crédito a 30 años, solamente dieron que creo como 15 o 16 millones de dólares en créditos mientras hablaba de 1.000 millones que iba a dar. No podemos cometer el mismo error que el señor Lazo, porque a él no le importaba nada. En todo caso, el presidente, creo yo, que por ser un hombre joven, tiene que demostrar y querrá demostrarle y pasar a la historia como un gran presidente. Eso es lo deseable, ¿no? ¿No será que tiene un as bajo la manga, que es precisamente estas alianzas estratégicas o estos acuerdos de entendimiento que quedaron precisamente con representantes de otros países de Europa y de Medio Oriente? Bueno, ese as sobre la manga me acuerdo que me lo dijeron algunos generales cuando el tema del CENEPA en el 95, tenemos un as de la manga y al último se olvidaron y no tenía ningún as de la manga. No, mi querido amigo, en la economía y en plata la gente quiere saber exactamente cómo están las cosas. O yo te doy el crédito porque voy a ganar, o tú me pagas de esta manera. Y se renegocia, sí señora, hay alternativas, pero más allá de aquello yo creo que no podemos correr ese riesgo. En todo caso, yo creo que el presidente ha comenzado bien, pero tiene que desarrollarse fundamentalmente en el cómo vamos a hacer las cosas. Es duro, hay la oportunidad ahora, vea, esa explosión de la refinería, y le planteo a través de su programa al presidente de la República, pues con quien he tenido relaciones de amistad en antes, ahora no hablamos más de un año y pico, pero yo creo que él tiene la oportunidad para pedir a los multilaterales que nos acepten una renegociación de la deuda. Entonces allí el Ecuador tendrá la oportunidad grandísima de desarrollarse. El problema de la guerra contra la violencia es un problema de orden social, sí, pero también militar, pero eso hay que saberlo enfrentar, no con un proyecto como el que ha enviado, porque tampoco va a solucionarlo cuando la gente le va a decir, no, pues que yo te voy a perdonar a futuro. Oiga, ¿y quién me paga el juicio? ¿Quién me paga el procedimiento aquí? Y si mañana ese güey le da la gana fregarme o ya no es el presidente, el ingeniero Noboa, ¿quién me defiende? O sea, todas esas dudas tienen que ser certezas para que justamente nuestras Fuerzas Armadas cumplan como tienen que cumplir, en términos tampoco de engañarse ellos mismos o de no cumplir con la función. Ahora, asumiendo el mando y en su discurso de posesión, ¿cree que el mismo presidente Daniel Noboa vaya a cometer la torpeza de comprometerse ante los ecuatorianos, de que buscará inversión, de que realizará alianzas y de que también enfrentará o combatirá la inseguridad, aunque no haya citado o esbozado con mayor especificidad cuáles son los planteamientos o las propuestas para desarrollar todos los temas que los citó en algunos casos, otros probablemente los dijo de alguna manera un poco más amplia o en otros casos sucinta, pero dijo, entre otras cosas, que iba a repotenciar las refinerías del país. Mire usted, aparecimos con un incendio en las refinerías de Esmeraldas. ¿No cree usted que al comprometerse con estos planteamientos, con estas propuestas, seguramente tendrá el acercamiento para buscar el financiamiento y poder desarrollar, no a corto plazo, pero sí iniciar un proceso de construcción de estas propuestas que ya han sido planteadas en la posesión de la presidencia de Daniel Noboa? O sea, las propuestas de hacer las obras es correcto, el planteamiento de quererlas hacer es correcto, pero ¿con qué lo vamos a pagar y cómo lo vamos a pagar? Por eso hay que plantear una reingeniería de la deuda y refinanciar esa deuda. De lo contrario, él no puede hacer, porque el Ecuador no tiene tanta producción para pagar esos 92.000 millones de dólares que supuestamente ya tenemos hasta este momento en deuda. En todo caso, mi querido amigo, nuestro pueblo dice, yo me arropo hasta donde la sábana me alcanza. Y si no me alcanza la sábana, no me arropo solamente hasta por decir, hasta el pecho y no la cabeza. Pero en todo caso, eso tiene que irlo haciendo. Yo digo, hay una oportunidad en este momento para plantear esa renegociación y yo creo que el jefe de Estado debería hacerla. No debería escucharle tanto a estos personas que están manejadas por el Fondo Monetario en el Ministerio de Finanzas, el anterior, no sé si la de ahora, no la conozco, pero renegociar en favor del país, yo creo que sería formidable para él y tendría
20.000 o 30.000 millones de dólares para reactivar todo esto y se inunda el Ecuador de obras y se inunda el Ecuador de proyectos para exportar, porque no se trata de gastarnos todo lo que tenemos, sino exportar para poder pagar. Ya. Lo que esperan los ecuatorianos es que se combata la violencia, que nuevamente nos devuelva la paz y la tranquilidad de ese país que todos amamos y soñamos y que fue en un tiempo un país, una especie de isla de paz, como muchos mencionan, para citar o para parafrasear palabras o frases que mayormente dicen los ecuatorianos. Ahora, ¿recuerda usted que cuando llegaron los funcionarios, el propio presidente de esta gira internacional, mencionaron de que iban a combatir la inseguridad, las mafias criminales, a través de alianzas con países fraternos hermanos? También se mencionó que iba a llegar la empresa del norteamericano Eric Pring a ayudarnos a combatir a las mafias que están enquistadas y que tienen secuestrado al país. ¿Cree que de eso debió hablar en un espacio más prudente, más amplio el presidente, para que los ecuatorianos sepan de qué manera vamos a combatir la inseguridad en nuestro país? Bueno, el pueblo votó por él porque sabía que él lo iba a hacer. En todo caso, si él no lo ha querido mencionar, me parece que fue un error, o le faltó tiempo para decirlo, pero debió haberlo dicho para meter más fuerza al tema. Ahora, no lo dijo, quién sabe por qué, vaya usted a saber cuáles son sus pensamientos, pero ese es el problema fundamental en este momento, la inseguridad, que felizmente no es contra la población, sino entre ellos, pero que de una u otra manera hay consecuencias de eso, ¿no? No hay producción, los negocios cerrados porque están asustados, vienen los otros extorsionadores, que son otro nivel de personas, y todo el mundo quiere hacer su agosto aquí, viendo cómo se gana una platita como sea, y eso ya termina en delincuencia y vamos a parecernos a Haití en un momento determinado, y eso no puede ser, mi querido amigo. Eso hay que hablarlo. El señor Prince no va a venir a pelear por nosotros acá, por mucho que le paguen los millones de dólares que sea. Él pudo haber venido en esas circunstancias, pero yo no creo que ningún país extranjero va a darnos a nosotros la oportunidad para defendernos si nosotros mismos no lo hacemos. Si no se mencionó al Plan Fénix, que continuará con el mismo proceso, o que se reinventará el Plan Fénix, probablemente pueda ser por temas de seguridad mismo, de discreción, de confidencialidad, porque estos temas son sumamente delicados y probablemente no se pueden abordar públicamente por la misma delicadeza del tema. Pero en todo caso debió por lo menos citar algunos aspectos genéricos alrededor de cómo se va a combatir la delincuencia, para que el pueblo ecuatoriano tenga esa esperanza que en efecto se va a combatir con frontalidad y con firmeza. Vea, yo le aseguro que en los próximos días, si el presidente de la República o las fuerzas de seguridad no actúan un tanto más fuerte allí, la gente se va a decepcionar. Yo no quisiera que la gente se decepcione, pero en realidad ya la gente no aguanta más, y alguien me dirá, bueno, pero falta 4 años, bueno, no sé cómo lo piense la gente, pero más allá de aquello, usted mismo lo está diciendo. Esa es la primera cosa que hay que asegurar. Seguridad para poder trabajar. Si no, bueno, ¿cómo avanzamos aquí? Mi querido amigo, si no se hace eso, va a ser terrible, no habrá controles en el Ecuador y en realidad hasta podemos perder la patria. Ahí sí podemos perder la patria. Ojalá que no sea así. No dijo nada de la constituyente el presidente en su discurso. ¿Cómo? No dijo nada de la constituyente en su discurso. No, porque, no sé, habrá que preguntarle a él. Aunque Diario Expreso el día de hoy lo menciona y lo da a entender como que pudo haber sido una estrategia. Ahora dependerá de cómo actúa la Asamblea, de que si la aprueban o no la aprueban. Eso lo van a aprobar porque tienen la mayoría. Y si no le aprueban, lo aprueban por Ministerio de la Ley. Entra en vigencia y le pregunto yo, ¿usted cree que se va a realizar? ¿Usted cree? Si en este momento hay infiltraciones terribles en las propias sectores de la policía, no en todas, que pueden distorsionar las investigaciones, que hubo un militar que vendió a los otros compañeros en el tema de Punino, allá en el oriente ecuatoriano. Vea, mi querido amigo, esta es una cuestión muy seria, y que no me vengan a decir que no lo habló por estrategia en ese momento. Bueno, para mí que le faltó tiempo, o simple y llanamente lo va a mencionar después, en otra ley urgente, pero más allá de que esto no se trata de leyes solamente, se trata de acciones. Yo creo que el presidente ya
aprendió, el presidente ya sabe en qué está metido y yo creo que el sacrificio de él va a ser muy grande pues bueno, por ese sacrificio el pueblo ecuatoriano le ha dado la oportunidad de elegirlo. Han habido mandatarios que han esbozado discursos ante una posesión como autoridad que han sido sumamente extensos y tampoco han dado resultados. Probablemente a veces lo corto no necesariamente puede ser el indicio de cómo se van a resolver los problemas, así como tampoco el extenso, sino debe verse reflejado es en la práctica. Tres cositas puntuales ya como para ir cerrando esta conversación, mi querido Luis Almeida. Cuando el presidente dijo que combatirá la vieja política y la vieja oligarquía, ¿cómo percibir esto? Bueno, la vieja oligarquía criminal parece que lo dijo, ¿no? Porque la oligarquía política es el gobierno de pocos. Y yo no creo que él mismo se esté diciendo que ellos también son la oligarquía, pero esa es la oligarquía política. La acepción directa de oligarquía es el gobierno de pocos y es un gobierno de tipo político. Pero más allá de aquello, vea, mi querido amigo, si él quiere seguir en campaña los 4 años o los 8 años, bueno, será una estrategia de él, será una estrategia de los que dirigen las campañas electorales de aquello. Pero el pueblo, téngalo usted por seguro que el pueblo es muy inteligente, muy intuitivo y se dará cuenta de esta situación. Yo le auguro al jefe de Estado, a nuestro presidente, el mejor de los éxitos para que, teniendo éxito él, tiene un éxito el Ecuador. Y ya la gente está muy preocupada de aquello, de todo esto, mi querido Pedro Clotario. Perfecto. Ahora, Nils Olsen, el presidente de la Asamblea Nacional, y otra de las frases que también quiero ponerse a la consideración, dijo que Ecuador escribirá una nueva patria sin insultos. ¿Se podrá en un país con este escenario, con una asamblea dividida entre el oficialismo y la oposición, se podrá tener un ejercicio democrático en el país sin insultos? Oiga, mi querido amigo, el problema es que hay un sector de los jóvenes son jóvenes de cristal, ¿no? Que todo les resiente, pero cuando ellos lo dicen no resiente, que todo les molesta porque esto de aquí y de por allá. ¿Usted cree que la confrontación dentro del margen político es incorrecta? No es incorrecta bajo ninguna circunstancia. Pero yo creo que el país quiere soluciones, mi querido amigo. O sea, si alguien que quiere solamente acepta y nada más, bueno, pues aceptaremos y en un momento determinado usted verá cómo explota esto. Finalmente, ¿cómo vio el remate, el cierre del discurso del presidente? Bien, yo en lo sentimental me pareció bien. Lógicamente mencionar el mensaje de su padre me pareció interesante. Yo creo que hay que tener, como dijo Mafalda, el corazón debe estar en sintonía con las necesidades del pueblo. Tener la cabeza en el corazón y el corazón en el cerebro, mi querido amigo. De eso, pues, habrá mucha constancia en hacer bien las cosas y no solamente con sentimentalismo, sino con dirección de un cerebro que tiene que funcionar, ¿no? Mencionar a su papá, a su abuelo, interesante, pues su abuelo fue uno de los grandes hombres que trabajó enormemente por el país, dio trabajo a muchísima gente, pero ahí hay un mensaje. Cuando el padre le dice a él que le da a entender que inclusive va a ser mejor que todos, bueno, es un buen impulso. Pero eso lo dijo él también, el presidente de la República. Yo pues agradecería a mi padre siempre por la formación, pero es un hombre que quiere hacer las cosas. Vamos a ver hasta dónde las puede hacer, hasta dónde las quiere hacer y hasta dónde realmente tendrá la capacidad para hacerlas. Esperemos que por el bien de los ecuatorianos, por el bien de nuestro país que nos abraza, el amarillo, el azul y el rojo, le salgan bien las cosas al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. Ha sido un gusto haber conversado con un libre pensador como Luis Almeida, ex asambleísta, político y también comunicador. Muchas gracias por atender esta entrevista. Muchas gracias y un gran saludo a nuestros hermanos manavistas. Hay que estar firmes en esta defensa del Ecuador. Perfecto. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo. Vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos para conversar con el arquitecto Jorge Ramón Gallejo para hacer un análisis precisamente alrededor de lo que se viene proponiendo para la construcción de una planta nuclear en el país. ¿Es lo idóneo, lo necesario, lo urgente, lo prioritario? ¿O existen otras alternativas? ¿Qué factores determinantes pudieran incidir para que se construya o no esta planta nuclear que está en una propuesta, no sé si tenga consistencia o no, pero ya está en el debate público? Pausa publicitaria
Ya volvemos de inmediato. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. Perfecto, es el momento de conversar con el arquitecto Jorge Ramón Gallegos, analista, alrededor de la propuesta del gobierno de Daniel Noboa en pretender construir una planta nuclear en nuestro territorio ecuatoriano para precisamente contribuir a superar la crisis energética que atraviesa el país y que el año pasado vivimos bastantes problemas alrededor de la crisis de energía eléctrica, precisamente. Queremos entonces empezar saludando a nuestro invitado. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Ramón, por conversar con nosotros. Muy amable, Pedro, con mucho gusto. ¿Cree que esta propuesta es la idónea, es la pertinente, es la que se requiere para mitigar o para enfrentar esta crisis energética que en este último año vivió el país? Para mitigar esta crisis, la actual crisis, definitivamente no, porque está muy bien que el país ingrese en el estudio y la investigación de esta área tan delicada como es el tema de la energía nuclear para uso civil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Ecuador no tiene ninguna experiencia en este campo y la investigación y desarrollo de un tema de esta naturaleza podría tomar fácilmente 8 o 10 años, ¿no? Solamente el proceso de investigación, no de la construcción, que es otra etapa. Que es otra etapa, porque esto tiene que ver con regulaciones que son de carácter internacional, organismos internacionales supervigilan este tipo de procesos y de iniciativas, de tal manera que no estará solamente en manos de la tan eficiente burocracia ecuatoriana, ya se puede usted imaginar. Y otra cosa que es muy grave es que se anticipe criterio al respecto de que se podría utilizar ese territorio que se conoce pues a nivel nacional como la explanada del Aromo, usted lo ha dicho. Entonces, eso hace muchísimo más grave este tema porque ¿bajo qué circunstancias se puede adelantar este tipo de criterios? Claro, si no se ha hecho ningún estudio de ninguna naturaleza. De la colocación, instalación o construcción de una planta nuclear. En ese sitio. Correcto. Claro. A ver, recordará usted que el proyecto fallido de la refinería del Pacífico fue precisamente un proyecto que no tuvo oportunidad de ninguna clase porque fue un proyecto político. Fue propuesto por un acuerdo político entre el expresidente Chávez de Venezuela y el expresidente Correa del Ecuador. Un absoluto sinsentido. Claro, y me atrevería a decir que ni siquiera fue un acuerdo político, sino un acuerdo de dos mandatarios. De dos personas que tenían una fijación de carácter electoral. Y entonces Manabí, este bastión que había sido y que ha sido siempre, ¿no?, una provincia de una mentalidad liberal, sí, por supuesto, desde nuestro general Alfaro, pero con esto se ha manipulado y se ha pretendido una
obra y una infraestructura de esta naturaleza, como el proyecto fallido de la refinería del Pacífico, se instale a la fuerza donde no existía infraestructura petrolera, donde había que llevar el petróleo posiblemente con una derivación desde Quinindé, y luego tenía que hacerse toda la infraestructura también de poliductos, tanquería, puertos y todo lo demás. Más allá de que era un proyecto sumamente ambicioso para incluir un complejo petroquímico y un presupuesto de 16.000 millones de dólares. Claro, que Entonces, finalmente políticamente no prosperó, mi querido arquitecto Jorge Ramón. Ahora, nuevamente para retomar el tema de la planta nuclear, ¿qué factores se deben de considerar para construir una planta nuclear en nuestro país? Entonces, ese antecedente, ¿no es cierto?, estaba muy bien señalarlo, porque en las mismas circunstancias, yo no soy un experto, pues, en energía nuclear, y creo que deben haber muy pocos expertos en el Ecuador, pero he podido informarme, por ejemplo, que una planta de energía nuclear necesita estar cerca de una fuente de agua, muy cerca de una fuente de agua. Es decir, estas instalaciones que todavía existen y se siguen construyendo, algunas en el primer mundo, otros países del primer mundo también ya han descartado y han cerrado algunas de ellas. Pero suponiendo que esta fuera una alternativa, las fuentes de agua para el territorio del Aromo están a 20 kilómetros, la del mar, y la del acueducto a 92 kilómetros, que viene desde la represa de la Esperanza, ¿no es cierto? Correcto. Un acueducto que era fundamentalmente para agua, ahora lo están utilizando los cantones, para agua potable debería ser el primer uso, no para darle un uso de este tipo, improvisado, y cuando no hay ningún soporte técnico para instalar una situación de esta naturaleza tan sensible y con un impacto ambiental y de tanto riesgo, ¿no es cierto? Hay que ver, hay que darse cuenta que el territorio del Aromo, esta esplanada de 550 hectáreas, está apenas a 15 minutos y 15 kilómetros de Manta. Mire, el desarrollo urbano es un tema que prácticamente desborda cualquier planificación de cualquier municipio del país. Solo para tener como referencia, hace 60 años Quito, la ciudad de Quito, no llegaba a los 300.000 habitantes. ¿Sí? Ahora tiene 3 millones. Manta, con los datos del último censo del año 74, es decir, hace 50 años, tenía apenas algo más de 20.000 habitantes. Ahora tiene 300.000. La superficie urbana de Manta es de alrededor de 6.000 hectáreas. ¿Sí? 6.000 hectáreas. Eso perfectamente se puede duplicar en un periodo de 25 años con un crecimiento sostenido del 3%. Es decir, el 3% viene normalmente de un crecimiento vegetativo que puede ser algo más del 1%, pero Manta es una ciudad es un polo de desarrollo que tiene quizás un 1% más por migración. Y un tercer factor que hace que la mancha urbana se extienda a ese ritmo del 3% es que se incorporan las parroquias rurales. Usted tiene San Mateo, San Lorenzo, tiene todos las parroquias rurales que se van integrando a la trama urbana. Conoce bastante bien la geografía manavítense, mi querido arquitecto Jorge Ramón. Lo ha especificado bastante bien y explícito. Como si viviera por acá esta zona. Entonces, mire, es a priori y es completamente aventurado decir
que el terreno, esta explanada del Aromo, va a ser el sitio indicado para una instalación de carácter de una planta de energía nuclear. No, absolutamente esto es apresurado, y esto lo único que hace es negarle a Manabí la posibilidad de un proyecto de desarrollo que ha sido presentado ya en otras administraciones inclusive, y que el presidente de la República, que el presidente Daniel Noboa, en varias oportunidades ha dicho a la prensa que ahí se desarrollará un programa habitacional. Bueno, Ciudad Inteligente del Aromo, que es el nombre que se ha dado a este proyecto alternativo, ¿no es cierto?, al de la refinería del Pacífico, es más que un programa habitacional. Es una ciudad que tiene un gran parque industrial de carácter multisectorial que ocuparía alrededor de 200 y tanto hectáreas, y luego, por supuesto, 19,000 unidades de vivienda con todos los servicios urbanos complementarios, que son salud, educación y todo lo que requiere una ciudad, que va a generar alrededor de 30,000 puestos de trabajo. Entonces, un parque industrial que da cabida a 100 empresas es un polo de desarrollo para captar inversión nacional e internacional. No así un tema energético que no le ofrece nada, absolutamente nada, a una población cercana de a 10 o 15 kilómetros, y que la pone en riesgo, en altísimo riesgo. El desarrollo urbanístico de la ciudad. Mire usted que ahora mismo tenemos en una de las zonas más importantes de crecimiento y de plusvalía de la ciudad, por la parte del perfil costero, en la zona sur del perfil costero de Manta, tenemos una terminal de combustibles que allí prácticamente frena el desarrollo urbanístico de la ciudad, pudiéndose construir ahí edificios o inversiones que sean importantes, inversiones hoteleras, qué sé yo. Pero en todo caso, ha puntualizado varios aspectos que son fundamentales y que se han puesto en consideración para las autoridades de Manta y de la provincia de Manabí. Ha señalado también, arquitecto Jorge Ramón, dos cosas que son probablemente aspectos negativos para la construcción de una planta nuclear en el Ecuador. La una, usted dijo que no existen personas especializadas, profesionales capacitados o con el conocimiento, ¿no? Ese es uno de los aspectos que probablemente no favorecen para que se pueda construir esta planta nuclear. La otra es la ubicación. Y le pregunto yo, ¿la construcción y el mantenimiento pudiera ser otra contra para este proceso constructivo que ha sido anunciado, pero que todavía no sé si tenga la fuerza suficiente para que se cristalice? Mire, yo creo que está bien iniciar en un proceso de investigación de energía nuclear. Eso está perfecto, porque es un tema que puede servir para fines investigativos y de distinta naturaleza, no solamente de generación de energía. Entonces, estas cosas se pueden ir haciendo paso a paso y con calma, pero definitivamente no son las prioridades del país en este momento. Pero ese proceso de investigación, que tendrá un tiempo prudencial, que usted dice que probablemente se tome algunos años, también tendrá que hacerse una inversión. ¿Le convendrá o no al país, ante la situación que enfrentamos, ante las varias crisis que estamos enfrentando, que hagamos este proceso o esta fase de investigación y tenemos los recursos para hacer la inversión? Sinceramente, yo creo que no es el momento para estar contratando este tipo de consultorías, ¿no es cierto?, que evidentemente no son prioritarias. Hoy por hoy, la seguridad y el desarrollo es lo prioritario en el país, la generación de empleo, la salud, la educación. Y si se ha propuesto un proyecto justamente de desarrollo urbano para que el desarrollo sea un tema controlado, un tema de planificación urbana, un tema resiliente, ¿no es cierto?, un tema que tenga cohesión social, un tema que advierta lo que advierten todas las ciudades inteligentes ahora, que ya no es un tema estrambótico ni de mito de ninguna naturaleza, que cuenten con la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, y que permita
la sostenibilidad de los territorios, fundamentalmente. Un proyecto que tenga sostenibilidad económica, social y ambiental. Porque si usted genera un parque industrial con 100 empresas y da cabida a 30,000 trabajadores, y esto no hemos sacado de la cabeza porque hay un estudio largo que nos ha tomado años y que se ha presentado en varias administraciones, y que el presidente Noboa, repito, el 24 de marzo de este año lo hizo público en una entrevista con la prensa, con algún medio de comunicación. En el Aromo se realizará un programa habitacional, ha dicho. Pero ahora hay esta amenaza, hay este riesgo que nace desde el Ministerio de Energía, que se cree dueño de este predio, ¿no es cierto?, que es propiedad del Estado, al fin y al cabo, y que debería pasar al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque se trata de un predio urbano. Prácticamente está ya ahí a las puertas de la ciudad. Claro. Entonces, es absolutamente de anticipar criterio el decir que este puede ser un territorio apto para la implantación de una planta de energía nuclear. Mire, el proceso de investigación normal tendría que ser: vamos a entrar en este campo, muy bien, ¿qué nomás se necesita para eso? ¿Y cuáles son los territorios más apropiados en el Ecuador? Mire, normalmente se escogen espacios remotos, ¿no? Que no tengan impacto. ¿Qué pasa si en la misma ley, mire, se dice que se va a enviar un proyecto de ley para que atienda pues el tema de la energía nuclear, porque no hay una ley de energía nuclear en el Ecuador? ¿Qué pasa si en esa ley se pone un artículo que diga que ninguna instalación de energía nuclear, una planta de energía nuclear específicamente, podrá instalarse a menos de 50 kilómetros de un centro poblado importante? Claro. Como el caso de Manta, con 300,000 habitantes. Un proceso de legislación entonces para poder avanzar con este proyecto que es una visión de este gobierno, porque también hay riesgos para instalar una planta nuclear. Perdón, ¿es qué? Porque también hay riesgos para instalar una planta es riesgoso, nuclear. claro. El riesgo es absoluto. Mire, no solo es el manejo de los desperdicios y de los desechos que genera una actividad de generación de energía nuclear. Esto es altamente contaminante igual, y el riesgo en una zona como el Ecuador entero, una zona sísmica de alto riesgo sísmico, evidentemente que no es la mejor opción, mucho más si tenemos nosotros la cantidad abundante de ríos para proyectos de generación hidroeléctrica, si estamos en la mitad del mundo para proyectos de generación de energía solar y eólica y todos los todos los tipos de generación eléctrica con recursos renovables, ¿no? Entonces, evidentemente, echar mano a este tema y anticipar que como tenemos un predio de 550 hectáreas y está aplanado, está listo, con movimiento de tierras, pero a 15 kilómetros de una ciudad, entonces ese es el sitio. No, yo creo que el Ministerio de Energía tiene que definitivamente deshacerse de ese predio, que no es de él tampoco, ¿no? Ese predio es de la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico, y eso está, nosotros sabemos, está en liquidación, pero no importa, puede seguir el proceso de liquidación, puede seguir por cuerda paralela. Ahora, arquitecto Jorge Ramón,
En efecto, hay riesgos, como usted lo menciona, y en un país que vivimos con tanta hostilidad, probablemente también se puedan presentar otro tipo de riesgos. Pero también hay beneficios. Por ejemplo, garantiza que tengamos un suministro de energía eléctrica más estable y también nos abriría las posibilidades para esa diversificación de energía que planteó el presidente y que lo anunció también o lo reafirmó en el discurso de posesión del presidente de la República. Mire, si el presidente hace una buena gestión durante estos 4 años, tendría la posibilidad de 4 años más, ¿no es cierto? Yo le garantizo a usted que los 8 años de administración del presidente Noboa no serán suficientes ni siquiera para aprobar los estudios. Es que no se trata de hacer estudios en olla de presión, improvisados, y someter al país a un riesgo de esta naturaleza. Tenemos la experiencia de lo que ha pasado con el Coca-Cola Sinclair. El Coca-Cola Sinclair fue un proyecto que, bueno, eso ya tenía estudios preliminares desde los años 70, cuando el viejo Inesel, pero cuando la administración del expresidente Correa se apuraron estudios nuevos, se cambiaron estos estudios, ¿no? Y entonces se dijo que costaría alrededor de $1.200 millones. Costó $3.200 millones. No, se dijo que iba a ser para 1.500 megavatios. En el mejor de los casos llega a producir 1.000 y 1.200 por excepción. Normalmente trabaja a un promedio de generación de 600 y 800 megavatios. Con una inversión, como le digo, y usted conoce, el país conoce, de más de $3.000 millones. Entonces, estos proyectos, ¿no?, en los que el Estado se convierte en empresario nuevamente, que nos endeuda a más no poder, porque si esto se tratara evidentemente de una inversión privada y que hay estudios técnicos que respalden y que soporten, bueno, entonces bienvenido sea. Arquitecto. Seguramente esos estudios habrán determinado que el sitio no es precisamente Perfecto. en el Aromo, ¿no? Si no es la opción una planta nuclear para resolver este problema, esta crisis energética que enfrenta el país, ¿qué otro tipo de energías podemos entonces implementar que sea a corto plazo para suplir las necesidades que enfrenta el país? Mire, de lo que se trata es que el sector eléctrico, todas las instituciones relacionadas con el tema eléctrico, el ministerio, el viceministerio de Energía, CELEG, etcétera, se apliquen y hagan sus deberes como tienen que hacer, porque estas crisis provocadas por los estiajes no es una novedad. Eso sabemos nosotros, que estamos sujetos a que cuando llueve en la cordillera occidental no llueve en la cordillera oriental y viceversa, de tal manera que en cuanto a los proyectos de tipo hidroeléctrico se ha dicho, hay que hacer proyectos que tengan abastecimiento y fuentes de agua en los dos lados. Pero aparte de eso, tenemos los proyectos de energía convencional con combustibles fósiles que tenían que estar atentos, listos, operativos, justamente para estos momentos de estiaje. Y el descuido de la burocracia, la falta de mantenimiento, la inoperancia, hay que decirlo, pues. Pedro, es que hay que decirlo. Estas cosas nos han pasado por falta de previsión, por inoperancia, por falta de mantenimiento, etcétera. ¿Qué le parece si es que llega a pasar algo de esto en una planta de energía nuclear? Ya se puede imaginar usted el desastre nacional. Mire, me parece que comentamos algún momento... Mire, solamente poner lo que pasó en estas últimas horas del incendio en una refinería. Ni cómo pensar
¿Qué pasaría si existe algún inconveniente en una planta nuclear en nuestro país? Ya se puede imaginar. Mire, el caso de Chernobyl, claro que esa planta era de 3.000 de producción y de generación eléctrica para más de 3.000 megavatios, ¿no? Sin embargo, fue un generador, ¿no? que explosionó. Y eso causó un desastre que no se recupera hasta ahora, luego de más de 40 años. Claro. Un impacto en 200.000 kilómetros cuadrados, 3 países, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, y el Ecuador tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Desapareceríamos, Claro. ¿no? Entonces, mire, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es lo urgente, porque el país tiene cosas urgentes, súper urgentes y mega urgentes. Y eso tiene que ver con la seguridad y con el trabajo. Si tenemos un territorio donde ya se han invertido 600 millones de dólares, 300 millones que costó el movimiento de tierras y 300 del acueducto, ¿no le parece que eso es una gran ayuda para que el sector privado se sume a la construcción de un proyecto absolutamente viable que tendría un impacto de alrededor de 2.500 millones de dólares en el tiempo? Se puede hacer en 2 administraciones perfectamente en 8 años, porque el presidente también ha dicho que quiere construir 200.000 o que quiere que se construyan 200.000 unidades de vivienda en el Ecuador. Y eso es viable, eso es factible. Es decir, serían un promedio de 50.000 viviendas al año, ¿no? Entonces, a nivel nacional, el proyecto de Ciudad Inteligente El Aromo tiene 20.000 unidades de vivienda, pero para 8 años. Es decir, que en Manabí o en estos cantones que están directamente comprometidos, Manta, Puerto Viejo, Jaramijó, Montecristi, 2.500 viviendas al año, eso es razonable. Perfecto. Y cubre las necesidades de la demanda actual, ¿no? Porque estas casi 800.000 personas de estos 4 cantones, ¿sí?, en 25 años casi duplican la población, Pedro. Entonces nosotros tenemos que pensar también en esa planificación. Ciudad Inteligente El Aromo daría cabida a una población de alrededor de 60.000 personas, que no es ni siquiera el 10% del crecimiento futuro, ni el 10%. Pero el presidente ha dicho que hay que hacer las cosas bien, lo dijo en alemán. Sí, que hay que hacer las cosas bien, únicas, como si nunca antes nadie las hubiera hecho. Entonces hagámoslas. Ha sido usted muy amable por conversar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos fue, nos hemos pasado unos cuantos minutitos. Le quiero agradecer por sus valiosos aportes y por su tiempo. Muy gentil, muy amable. Nosotros con esto estamos llegando ya al cierre de nuestro programa, agradeciéndoles a todos ustedes por su amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.